Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje. Hoy, nuestra misión es desentrañar los más de 80 datos más impresionantes, los secretos más profundos y los misterios más persistentes que rodean a nuestro hogar cósmico, la galaxia a la que llamamos la Vía Láctea. Antes de sumergirnos en miles de millones de estrellas y distancias inimaginables, te invito a que tomes una respiración profunda. Deja a un lado el estrés del mundo y la urgencia de los correos electrónicos. Este es un espacio para la calma y la contemplación. Piensa en la última vez que miraste un cielo oscuro y sentiste esa punzada en el pecho, la abrumadora certeza de que eres insignificante y al mismo tiempo de que estás hecho de esa misma luz. Esa sensación de asombro es la que queremos sostener durante todo este recorrido. Hoy no vamos a mirar la Vía Láctea como una simple mancha de luz en el cielo nocturno. Vamos a meternos dentro de ella. Este es un viaje de exploración a través de las nubes de gas, los brazos espirales, los campos magnéticos invisibles y las regiones de formación estelar. Vamos a descubrir por qué es mucho más que una colección de estrellas. Es un ecosistema dinámico que se comporta casi como un organismo vivo, respirando, creciendo y canibalizando a sus vecinos. Para ponernos en contexto, hablemos de números que desafían la imaginación. La magnitud de la Vía Láctea es aterradora. Su diámetro se estima en unos 100.000 a 120.000 años luz, aunque estudios recientes con el telescopio Gaia sugieren que su halo podría extenderse hasta 500.000 años luz. Para poner esto en perspectiva, si la galaxia fuera del tamaño de los Estados Unidos de América, nuestro sistema solar y todo lo que conocemos cabrían apenas en el ancho de una moneda. Y en esa inmensidad, se esconden entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, cada una con el potencial de tener su propio séquito de planetas, lunas y asteroides. Y en cuanto a su edad, la Vía Láctea no es precisamente joven. Los científicos estiman que se formó hace aproximadamente 13.600 millones de años, lo que la convierte en una de las estructuras más antiguas del universo conocido. Para que te hagas una idea, el universo mismo tiene unos 13.800 millones de años, lo que significa que nuestra galaxia comenzó a formarse cuando el cosmos era apenas un bebé hace unos 200 millones de años. Durante las próximas horas, vamos a cumplir una promesa: desvelar los misterios, celebrar la belleza y rastrear el movimiento que define nuestro hogar. Hablaremos de cómo las colisiones con galaxias enanas la han moldeado, de cómo un agujero negro supermasivo en el centro, conocido como Sagitario A estrella, moldea el destino de todo lo que la rodea. Vamos a examinar su estructura, que no es un disco plano, sino un disco que está doblado o alabeado como un vinilo viejo, un disco que oscila y ondula a medida que se mueve por el espacio. Al final de este viaje, la próxima vez que levantes la vista, no verás solo una luz borrosa. Verás un laboratorio cósmico de belleza intrincada y comprenderás por qué somos literalmente polvo de estrellas, viviendo un breve momento en la inmensidad que nos define. La Vía Láctea, una galaxia caníbal. La historia de la Vía Láctea no es una de crecimiento pacífico y armonioso, sino más bien de violencia cósmica y canibalismo. Nuestra galaxia es una estructura en constante evolución, y su formación, a lo largo de 13.600 millones de años, ha sido impulsada principalmente por la fusión y asimilación de otras galaxias más pequeñas. Piensa en ella no como una entidad solitaria, sino como una depredadora gravitacional que ha devorado a sus vecinas. Durante mucho tiempo, los astrónomos creyeron que veían una galaxia más o menos estable, pero gracias a misiones como Gaia, que ha mapeado con una precisión sin precedentes las posiciones y el movimiento de miles de millones de estrellas, descubrimos que el halo estelar de la Vía Láctea, la vasta esfera que la rodea, está sembrado de los restos esqueléticos de sus víctimas. El desayuno galáctico de muerte, uno de los eventos de canibalismo más significativos, se conoce como la fusión de Gaia-Salchicha o Gaia-Enceladus Sausage. Este nombre tan peculiar se lo dieron los astrónomos porque las estrellas de esta galaxia enana, al ser absorbidas por la Vía Láctea hace unos 8 a 10.000 millones de años, fueron estiradas por la gravedad en trayectorias que se asemejan a la forma de una salchicha larga en el espacio de fase. Este evento no fue un pequeño bocado. Se estima que la galaxia Gaia Salchicha
Tenía una masa equivalente a unas 10.000 millones de masas solares, y su impacto fue tan brutal que agitó y engrosó el disco ya existente de nuestra galaxia, contribuyendo significativamente a la formación de lo que hoy conocemos como el disco grueso de la Vía Láctea. Sin esta colisión, nuestra galaxia luciría radicalmente diferente. Sagitario, el fantasma que aún nos acecha. Otro ejemplo reciente, en términos cósmicos, es la galaxia enana de Sagitario. Esta es una de las galaxias satélite más grandes de la Vía Láctea y actualmente está siendo despedazada y absorbida por nuestras poderosas fuerzas gravitacionales. No es un evento que ocurrió en el pasado distante. Está sucediendo ahora mismo. La órbita de Sagitario es tan excéntrica que ha pasado a través del disco de la Vía Láctea varias veces en los últimos 1.000 millones de años, creando olas en nuestro disco galáctico como una piedra lanzada en un estanque. Los astrónomos han identificado al menos 4 grandes flujos de estrellas que han sido arrancadas de Sagitario, formando una gigantesca corriente estelar que serpentea por el cielo. Es fascinante cómo un proceso de destrucción puede dejar una huella tan hermosa y prolongada. El estudio de estos flujos estelares no solo nos demuestra el pasado violento de nuestra galaxia, sino que también es una herramienta crucial para mapear la distribución de la materia oscura que domina el peso de la Vía Láctea. La Cena Mayor está en camino, y esto no se detiene. La Vía Láctea y su vecino gigante, la galaxia de Andrómeda, son los 2 pesos pesados del grupo local y están en curso de colisión. Aunque esto no sucederá hasta dentro de unos 4.500 millones de años, es un evento inevitable. La gravedad las está atrayendo a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. Cuando colisionen, sus estrellas probablemente no chocarán debido a las vastas distancias, pero sus nubes de gas se comprimirán, creando una explosión de formación estelar y las 2 galaxias se fusionarán gradualmente para formar una nueva galaxia elíptica gigante que los científicos han bautizado poéticamente como Milcomeda. Este proceso nos recuerda que incluso las estructuras más grandes que conocemos tienen un ciclo de vida definido por el nacimiento, la vida y eventualmente una reencarnación cósmica en una forma completamente nueva. Estrellas fósiles. El secreto de la inmortalidad cósmica. ¿Cómo es posible que algo sea más viejo que la entidad que lo contiene? Parece una paradoja, un sinsentido lógico, pero en el universo, a menudo la realidad es más extraña que la ficción. La Vía Láctea, tal como la conocemos hoy, se ensambló durante miles de millones de años, pero algunos de sus componentes estelares son anteriores a esa estructura galáctica organizada. Estamos hablando de estrellas fósiles, reliquias casi inmortales que se formaron antes de que el joven universo hubiese tenido tiempo de enriquecerse con elementos pesados. La química del Big Bang. Para entender esto tenemos que remontarnos al principio. Inmediatamente después del Big Bang, el universo solo contenía los elementos más ligeros, hidrógeno y helio, con trazas ínfimas de litio. Las primeras estrellas, que los astrónomos llaman la población tercero, se formaron a partir de esta sopa primordial y eran titanes masivos, extremadamente calientes y de vida muy corta. Su existencia terminó en supernovas explosivas que fueron las primeras en fertilizar el cosmos, sembrando el espacio con los primeros elementos pesados como el carbono, el oxígeno y el hierro. Las estrellas de población segundo que vinieron después, y que son las que observamos hoy, se formaron a partir de nubes de gas que ya contenían un poco de este material reciclado. Por eso, su metalicidad, el término que usan los astrónomos para referirse a la abundancia de cualquier elemento que no sea hidrógeno o helio, es extremadamente baja. El misterio de Matusalén, HD 140283. El ejemplo más famoso de estas estrellas que preceden al concepto moderno de Vía Láctea es HD 140280, I3, también conocida cariñosamente como la estrella de Matusalén. Su nombre se debe a su edad estimada, que ha generado un gran debate. Originalmente, las mediciones sugerían una edad de 14.500 millones de años. Esto era un problema, porque el universo en sí mismo tiene unos 13.800 millones de años. ¿Cómo podía una estrella ser 700 millones de años más vieja que el universo? La respuesta no estaba en la física milagrosa,
sino en la incertidumbre de las mediciones astronómicas. Al mejorar las observaciones, especialmente con el telescopio espacial Hubble, que midió con más precisión su paralaje y distancia, la edad se revisó a 14.250 millones de años, con un margen de error de 800 millones de años. Al incluir ese margen de error, la edad de Matusalén encaja perfectamente en el límite de edad del universo. No obstante, su edad sigue siendo de 13.600 millones de años, una edad que la coloca en el umbral de formación del universo y la convierte en una de las estrellas de población segundo más antiguas conocidas. Su composición es casi pura de hidrógeno y helio, lo que demuestra que se formó a partir de material que apenas había sido procesado por generaciones anteriores de estrellas. Un hogar en el halo galáctico. Estas estrellas ancestrales no residen en el disco plano y lleno de gas donde se encuentra nuestro Sol. La mayoría se encuentra en el halo galáctico, la esfera difusa de estrellas, cúmulos globulares y materia oscura que envuelve el disco. El motivo es que muchas de ellas no se formaron originalmente en la Vía Láctea. Se originaron en las pequeñas galaxias enanas que nuestra galaxia canibalizó en sus etapas formativas. Cuando la Vía Láctea devoró a estas galaxias, capturó a sus habitantes más viejos, lanzándolos a órbitas extremadamente inclinadas y excéntricas en el halo. Así, estas estrellas nos sirven como fósiles cósmicos que nos permiten reconstruir la historia de las colisiones galácticas que, en definitiva, construyeron nuestro hogar. Cada una de ellas es, en esencia, un testigo silente de los primeros momentos del cosmos, mucho antes de que el espiral majestuoso de la Vía Láctea tomara la forma que hoy celebramos. Su presencia nos enseña que la galaxia es un crisol de historias de vida y muerte estelar que abarca casi toda la existencia del universo. El gran giro cósmico. El año galáctico. Estamos acostumbrados a medir el tiempo en años terrestres, que son 365 días, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Pero el Sol, junto con todo nuestro sistema solar, también está embarcado en un viaje mucho más grandioso, una órbita masiva alrededor del centro de la Vía Láctea, un punto dominado por el agujero negro supermasivo Sagitario A estrella. El tiempo que tarda el Sol, y por extensión, nuestro sistema solar en completar una sola órbita alrededor del centro galáctico, es lo que llamamos el año galáctico. Cifras de vértigo. ¿Cuánto dura este épico viaje? El año galáctico tiene una duración estimada de entre 225 y 250 millones de años terrestres. Es una cifra que desmantela nuestra concepción del tiempo. Si nuestro sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años, esto significa que a lo largo de su existencia, nuestro Sol solo ha completado aproximadamente 18 a 20 vueltas alrededor del centro de la galaxia. En este momento, el Sol se encuentra inmerso en su órbita número 20, velocidad de escape cósmico. Para completar un circuito tan inmenso en solo 250 millones de años, el sistema solar debe moverse a una velocidad vertiginosa. El Sol viaja a una velocidad media de unos 220 kilómetros por segundo. Piensa en eso. 220 kilómetros cada segundo, que es unas 800.000 veces más rápido que el coche más veloz que puedas imaginar. Para ponerlo en perspectiva con algo que entendemos, el Sol viaja tan rápido que si la Tierra se detuviera de repente, tardaríamos solo 1.400 años en llegar desde donde estamos hasta donde está el Sol en este momento. Es una velocidad increíble que, sin embargo, nos permite percibir el cielo como si fuera totalmente fijo e inmutable, cuando en realidad estamos siendo arrastrados por una danza gravitacional a hipervelocidad. La posición inconveniente del Sol. Nuestro Sol no se encuentra en una ubicación privilegiada. Estamos situados a unos 26.000 años luz del centro galáctico, en el brazo de Orión, un brazo espiral menor, que a veces se describe más bien como un espolón o una costura entre los brazos de Perseo y Sagitario. Podríamos considerarnos habitantes suburbanos de la Vía Láctea, no viviendo en el ruidoso y activo centro, el bulbo galáctico, ni en los tranquilos y solitarios confines del halo. Esta ubicación, sin embargo, es increíblemente afortunada para la vida. Más adelante hablaremos de la zona habitable galáctica, pero nuestro lugar en el brazo de Orión nos ofrece un equilibrio perfecto. Estamos lo suficientemente lejos del centro
para evitar la radiación letal emitida por Sagitario a Estrella y las constantes explosiones de supernovas que plagan el bulbo, pero lo suficientemente cerca de una región de formación estelar para tener los elementos pesados necesarios para construir planetas rocosos como la Tierra. Si tu curiosidad no duerme y buscas el dato fascinante que cambie tu percepción justo antes de cerrar los ojos, este no es solo un canal. Es tu pase a los sueños más lúcidos. No te pierdas ninguna de estas revelaciones nocturnas. Suscríbete y activa las notificaciones para que cada historia increíble te acompañe hasta el amanecer. Relájate, escucha, duerme con la verdad. Continuemos. El movimiento no es circular, la galaxia late. Además de la órbita general alrededor del centro, nuestro sistema solar realiza un movimiento oscilatorio que a menudo se pasa por alto. A medida que orbitamos, el Sol no se mantiene exactamente en el plano galáctico, sino que se mueve hacia arriba y hacia abajo, atravesando el disco como un corcho en el agua. Los científicos estiman que el Sol cruza el plano galáctico, de abajo hacia arriba o viceversa, aproximadamente cada 30 millones de años. Este movimiento vertical es fundamental. Cuando el Sol atraviesa el plano galáctico, pasa por regiones de mayor densidad de materia oscura y nubes moleculares, lo que, según algunas teorías controvertidas, podría tener una influencia sutil en el clima terrestre y la frecuencia de impactos de cometas, aunque esto es un tema de continuo debate científico. Lo cierto es que la galaxia late y pulsa, y nosotros estamos a bordo, siguiendo un camino que es tanto circular en el plano como ondulado en la vertical. Cada giro de este reloj cósmico es un año galáctico, y cada uno de ellos ha visto el surgimiento y la caída de innumerables especies y eventos astronómicos que son ya historia profunda. El cosmos no conoce el reposo, siempre en construcción. Si hemos aprendido algo de la edad de Matusalén y las colisiones galácticas, es que la Vía Láctea no es un monumento estático o un dibujo fijo en el cielo. Es una estructura en evolución constante, un tapiz cósmico que se teje y se deshace sin cesar. La galaxia está viva, respira, se alimenta y se transforma a una escala de tiempo que a nosotros nos resulta casi incomprensible. Crecimiento y reciclaje eterno. El motor principal de esta evolución es el reciclaje de la materia y la adquisición de nuevo material. La Vía Láctea crece de dos maneras fundamentales, por el gas frío y por las galaxias satélite. En primer lugar, hay una constante afluencia de gas primordial desde el medio intergaláctico. Este gas, que es mayormente hidrógeno y helio, no ha sido procesado por estrellas anteriores y actúa como el combustible fresco para la galaxia. Este material se enfría, cae en el disco galáctico y se condensa en las vastas nubes moleculares donde, bajo la presión gravitatoria, se inicia el nacimiento de nuevas estrellas. Este proceso de lluvia de gas evita que la Vía Láctea se quede sin material para crear nuevas generaciones estelares, contrarrestando el gasto de material que se consume en las supernovas. En segundo lugar, como ya mencionamos con la galaxia de Sagitario, la Vía Láctea sigue devorando activamente galaxias enanas que se acercan demasiado. Estos eventos, aunque destructivos para las satélites, añaden una capa de estrellas antiguas y exóticas al halo galáctico, ensanchando la galaxia. La evidencia de este canibalismo no es solo teórica, está escrita en los flujos estelares, o ríos de estrellas que han sido arrancados de sus galaxias de origen y que nos dicen que la galaxia ha tenido al menos 5 o 6 grandes colisiones desde que se formó. Las cicatrices del movimiento. La evolución también se manifiesta en las deformaciones y cicatrices de la galaxia. El disco de la Vía Láctea, donde estamos, no es perfectamente plano. Es un disco alabeado o deformado en sus bordes exteriores. Imagina un disco de vinilo que se ha doblado ligeramente hacia arriba en un lado y hacia abajo en el opuesto. Esta deformación se debe a la interacción gravitacional con las grandes nubes de Magallanes, que son galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea. Estas nubes gigantes tiran gravitacionalmente del disco en el que vivimos, creando un tirón gravitatorio asimétrico que deforma toda la estructura. La galaxia está literalmente siendo moldeada por las mareas gravitacionales de sus vecinas más cercanas. Además, el núcleo central de la Vía Láctea, dominado por el agujero negro Sagitario a Estrella, tuvo un pasado violento. Sabemos que,
Ocasionalmente, el centro galáctico se enciende al engullir grandes cantidades de gas o estrellas, convirtiéndose en lo que los astrónomos llaman un núcleo galáctico activo o, en su fase más extrema, un cuásar. Las famosas burbujas de Fermi, que son dos gigantescas esferas de gas caliente que se extienden miles de años luz por encima y por debajo del plano galáctico, son un recordatorio de una de esas erupciones masivas que ocurrió hace unos 6 millones de años. Estas estructuras son la evidencia de que el centro de la galaxia puede pasar de la tranquilidad relativa a una explosión de energía que altera el entorno galáctico a gran escala. En resumen, la Vía Láctea es un crisol cósmico donde el gas se recicla. Las estrellas nacen y mueren, las galaxias colisionan y un agujero negro gigante dicta el ritmo de las cosas. No es una postal fija, sino una escultura cósmica que se está redefiniendo a sí misma en cada vuelta del año galáctico, asegurando que su historia de evolución nunca termine. El banquete de construcción galáctica, el crecimiento de la Vía Láctea, es un proceso incesante y trifásico que involucra el reclutamiento de materia, la influencia invisible de una fuerza misteriosa y la destrucción de galaxias vecinas. No es solo la expansión de una estructura, sino la acumulación masiva de material y la consolidación de la gravedad a lo largo de eones. La lluvia intergaláctica de gas frío. El primer motor de crecimiento es la afluencia de gas. Lejos de ser un espacio vacío, el medio intergaláctico contiene vastos filamentos de gas cósmico, principalmente hidrógeno y helio, que son los restos sin procesar del Big Bang. La Vía Láctea, debido a su inmensa gravedad, actúa como un gigantesco imán cósmico, atrayendo este gas. Este proceso se conoce como acreción de gas frío y es esencial porque repone el combustible perdido por la formación estelar y las explosiones de supernovas. Este gas se precipita lentamente hacia el disco, se enfría y se condensa en las grandes nubes moleculares que vemos en los brazos espirales. De estas nubes nacen nuevas estrellas y nuevos sistemas planetarios. Si no fuera por esta lluvia constante, la Vía Láctea se habría quedado sin material para crear estrellas hace mucho tiempo, y el ritmo de formación estelar, que ya es bajo, se habría detenido por completo. El gas es el alimento crudo que permite a nuestra galaxia mantenerse joven y vibrante a pesar de su avanzada edad. El armazón invisible de materia oscura. El segundo, y posiblemente, más crucial proceso es la influencia de la materia oscura. Aunque no la podemos ver ni tocar, su presencia se infiere por sus efectos gravitacionales. La Vía Láctea no crece como una estructura estelar aislada. Crece incrustada en un gigantesco halo de materia oscura que es entre 10 y 20 veces más masivo que toda la materia visible de la galaxia. La materia oscura es el andamiaje gravitacional sobre el que se construyó y sigue creciendo la Vía Láctea. Es lo que mantiene cohesionado al disco de estrellas y gas, impidiendo que la rápida rotación galáctica lo desgarre. El crecimiento del halo de materia oscura a lo largo del tiempo dicta qué tan grande puede llegar a ser la galaxia visible. Las simulaciones cosmológicas muestran que el halo oscuro crece de forma jerárquica, atrayendo y fusionando halos más pequeños. Cada vez que el halo de materia oscura de la Vía Láctea engulle un halo menor, su masa total aumenta, lo que a su vez intensifica su poder gravitacional para atraer más gas y más galaxias satélite. Es un ciclo de retroalimentación donde lo invisible impulsa el crecimiento de lo visible. La fusión devoradora de satélites. El tercer y más dramático proceso de crecimiento es la fusión o canibalismo de galaxias satélite. Como una reina en un tablero de ajedrez, la Vía Láctea domina su entorno, y las galaxias enanas que se aventuran demasiado cerca son inevitablemente sentenciadas a ser absorbidas. Hablamos de la galaxia de Sagitario y de Gaia Salchicha. Estos eventos de fusión son vitales porque añaden estrellas ya formadas y cúmulos globulares a la Vía Láctea, principalmente a su halo. Este proceso de acreción de satélites es lo que le da al halo su población estelar dispersa y sus características cinemáticas únicas, con estrellas que se mueven en órbitas caóticas y no en el disco ordenado. Un dato curioso es que estas galaxias satélite, antes de ser devoradas, suelen ser las que poseen las estrellas más antiguas y pobres en metales del universo, lo que convierte a la Vía Láctea en un museo cósmico de la historia estelar.
es una evolución continua marcada por la violencia gravitacional, donde el crecimiento de nuestro hogar se logra solo a costa de la desintegración de sus vecinos. Los brazos fantasma de la Vía Láctea. Determinar el número exacto de brazos espirales de la Vía Láctea es una de las tareas más frustrantes y desafiantes para los astrónomos. La razón de esta dificultad es muy simple. Estamos atrapados dentro del disco galáctico. Piensa que estás dentro de un gigantesco laberinto de niebla y polvo, tratando de dibujar un mapa de todo el laberinto. Es prácticamente imposible ver la estructura completa desde nuestra posición. La niebla cósmica y la perspectiva. Nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, lo que significa que tiene un centro alargado, la barra estelar, y brazos que giran a su alrededor. Sin embargo, para ver el patrón completo, necesitaríamos una vista panorámica desde arriba, a miles de años luz de distancia. Como estamos incrustados en el disco, a unos 26.000 años luz del centro, nuestra visión está bloqueada. El principal obstáculo es el polvo interestelar. Este polvo no es como el de tu casa. Son diminutas partículas de silicatos y carbono que, aunque dispersas, se acumulan en cantidades masivas a lo largo del plano galáctico. Este polvo es tan eficiente para absorber y dispersar la luz visible que nos impide ver más allá de unos pocos miles de años luz en la mayoría de las direcciones, especialmente hacia el centro galáctico. Es la razón por la que la franja de la Vía Láctea se ve oscura en algunas partes. El debate y los recuentos inconsistentes. Durante décadas ha habido un debate considerable sobre cuántos brazos espirales principales tenemos. Los primeros modelos, basados principalmente en el mapeo de regiones de formación estelar de hidrógeno ionizado y nubes moleculares de monóxido de carbono, sugirieron que la Vía Láctea era una galaxia espiral perfecta, con 4 brazos principales: Perseo, Sagitario, Scutum Centaurus, Norma. Sin embargo, estudios más recientes y detallados, en particular los que utilizan la luz infrarroja, que puede penetrar el polvo mejor que la luz visible, y los datos de la misión Gaia sobre el movimiento de las estrellas, han complicado este panorama. La visión de 2 brazos dominantes. Investigaciones publicadas alrededor de 2014 que se centraron en la distribución de las estrellas más brillantes y jóvenes, las gigantes rojas y azules, sugirieron que la Vía Láctea podría ser más bien una espiral de 2 brazos dominantes que se originan en los extremos de la barra central, con los otros 2 brazos siendo más bien secundarios o fragmentos. En esta visión, los brazos Scutum Centaurus y Perseo son los más importantes en términos de densidad estelar y gas, mientras que los brazos de Sagitario y Norma son menos estructurados. El brazo de Orión, un brazo o un espolón. Para colmo, nuestro propio hogar, el brazo de Orión, donde se encuentra nuestro Sol, es considerado la mayoría de las veces no como un brazo principal, sino como un espolón o fragmento secundario. Es una estructura pequeña que conecta los brazos de Perseo y Sagitario, midiendo solo unos 3.500 años luz de ancho y unos 10.000 años luz de largo. La existencia y clasificación de estas estructuras menores añaden capas de complejidad al mapa galáctico. El atasco cósmico. Brazos por ondas de densidad. Los brazos espirales de la Vía Láctea no son estructuras fijas, como los remolinos congelados de un huracán. Si fueran fijos, las estrellas que se formaron en ellos hace miles de millones de años aún estarían allí. Pero el disco galáctico tiene un problema de velocidad. Las estrellas internas orbitan mucho más rápido alrededor del centro que las estrellas en los bordes. Si los brazos fueran estructuras materiales fijas, se habrían enrollado y disuelto por esta rotación diferencial hace mucho tiempo, como un hilo de lana que se desenrolla en el agua. La teoría del peaje gravitacional. La solución a este enigma de la persistencia de los brazos espirales radica en la teoría de las ondas de densidad, propuesta por los astrónomos Chia-Chiao Lin y Frank Xu en la década de 1960. Esta teoría explica que los brazos son, en realidad, regiones transitorias de mayor densidad, muy parecidas a un atasco de tráfico o una onda sonora que se propaga a través de un medio. Un símil de tráfico automovilístico. Sueña una autopista con un atasco crónico. Los coches, que representan a las estrellas y el gas, se mueven lentamente a través de la zona de congestión
y luego aceleran al salir de ella, pero la zona del atasco en sí, que representa al brazo espiral, se mueve a una velocidad diferente y constante. Los coches son individuos que entran y salen del atasco, pero el atasco persiste en el mismo lugar, o girando a una velocidad uniforme. De manera similar, las estrellas y el gas entran en el brazo espiral, se ralentizan, experimentan un aumento temporal de densidad, y luego salen para continuar su órbita. Densidad y nacimiento estelar. Cuando el gas y el polvo interestelar atraviesan esta onda de densidad, el brazo, se comprimen. Esta compresión actúa como un gatillo gravitacional. Aumento de presión. La densidad del gas aumenta significativamente. Colapso gravitacional. La alta densidad permite que la fuerza de la gravedad supere la presión interna del gas. Formación de estrellas. El gas colapsa, formando las grandes y brillantes nubes moleculares y las regiones H y E, que son las guarderías de las estrellas masivas. Las estrellas azules gigantes y brillantes tienen vidas muy cortas, de solo unos pocos millones de años. Nacen en el brazo espiral, brillan intensamente mientras están dentro de él y mueren a menudo como supernovas, justo después de haber salido de la región de alta densidad. Es por eso que, cuando observamos otras galaxias espirales, los brazos espirales se ven tan azules y luminosos. Es la luz de estas estrellas jóvenes, de corta vida, que marcan la región donde la onda de densidad está actualmente comprimiendo el gas. Las estrellas más viejas y pequeñas, como nuestro Sol, siguen girando a través de los brazos, pero son mucho menos visibles que la luz de las estrellas jóvenes. El Sol pasa a través de un brazo espiral aproximadamente cada 100 millones de años, un evento que puede durar unos 10 millones de años. Es decir, los brazos son un patrón de tráfico gravitacional que reorganiza la materia, dispara la formación de estrellas y permite que la estructura galáctica se mantenga visible y coherente a lo largo de miles de millones de años, incluso cuando sus componentes materiales están en un movimiento perpetuo y caótico. El corazón oscuro de la galaxia, Sagitario A. En el mismísimo corazón de la Vía Láctea, a una distancia de aproximadamente 26.000 años luz de donde nos encontramos, reside el motor gravitacional que dicta el ritmo y la dinámica de toda la galaxia, el agujero negro supermasivo Sagitario A estrella. La bestia durmiente y su masa, Sagitario A, es una entidad gravitacional colosal cuya masa se ha medido con una precisión impresionante, principalmente al observar las órbitas frenéticas de las estrellas que se acercan demasiado. Su masa es de aproximadamente 4.300.000 masas solares, es decir, es más de 4 millones de veces más pesado que nuestro Sol. Imagina concentrar la masa de 4 millones de soles en un volumen apenas mayor que la órbita de Mercurio. Ese es el grado de densidad al que nos enfrentamos. Su radio de Schwarzschild, o el punto de no retorno. El horizonte de sucesos es de solo unos 12 millones de kilómetros, lo que cabría varias veces dentro del diámetro de la órbita de Júpiter. Evidencia cinética. La mejor prueba de la existencia de este agujero negro supermasivo no proviene de verlo directamente, ya que ningún agujero negro puede ser visto, sino de las estrellas S. Estas son estrellas que orbitan Sagitario A velocidades asombrosas. La estrella más famosa es S2, que completa una órbita elíptica alrededor del agujero negro en solo 16 años terrestres. En su punto más cercano, S2 se acerca solo 120 unidades astronómicas del horizonte de sucesos, viajando a casi el 3% de la velocidad de la luz, lo que equivale a unos 7.900 kilómetros por segundo. Observar estas órbitas y aplicar las leyes de la física newtoniana y la relatividad general es lo que nos ha permitido calcular la masa de Sagitario A con tanta exactitud, confirmando su naturaleza como un agujero negro supermasivo. La primera imagen y el misterio. En 2022, el Telescopio del Horizonte de Sucesos, EHT, logró un hito histórico al revelar la primera imagen directa de Sagitario A. La imagen no muestra al agujero negro en sí, sino la silueta oscura que proyecta contra la luz de la materia sobrecalentada que lo rodea en un anillo de plasma incandescente,
lo que se conoce como el anillo de fotones. Esta imagen es crucial porque demostró que los agujeros negros supermasivos, incluido el nuestro, tienen el aspecto que la teoría de la relatividad general de Einstein predijo hace más de un siglo. A pesar de su inmensa masa, Sagitario A es considerado un agujero negro relativamente tranquilo en la actualidad. Consume poco gas en comparación con lo que podría, y el resplandor que vemos es apenas un eco pálido de su poder. Si estuviera devorando materia de forma activa, la luz y la radiación que emitiría harían que la vida en nuestra galaxia fuera imposible. La relación M-sigma, el misterio de la proporción. Un dato fascinante sobre Sagitario A y los agujeros negros supermasivos en general es la relación M-sigma. Los astrónomos han descubierto una correlación muy estricta entre la masa del agujero negro supermasivo y la dispersión de velocidad de las estrellas en el bulbo de la galaxia anfitriona. En términos sencillos, cuanto más masivo es el agujero negro central, más rápido y caótico es el movimiento de las estrellas en el bulbo. Esta relación implica que el crecimiento del agujero negro y el crecimiento de la galaxia en su conjunto no son procesos separados, sino que están profundamente entrelazados. El agujero negro y su galaxia coevolucionan, y el agujero negro actúa como un termostato cósmico, regulando la formación estelar en la galaxia. Cuando el agujero negro se alimenta y expulsa chorros de material, puede calentar o expulsar el gas, deteniendo la formación de nuevas estrellas y controlando el crecimiento total de la galaxia. El corazón oscuro de la Vía Láctea no es solo un punto de gravedad, es un arquitecto silencioso que ha moldeado el destino de miles de millones de estrellas. Los fuegos artificiales apagados del centro galáctico, aunque hoy el agujero negro Sagitario A estrella es un gigante relativamente plácido, su pasado estuvo lejos de ser tan tranquilo. La Vía Láctea no siempre tuvo un núcleo galáctico pasivo. En varias épocas, fue un lugar de actividad cósmica violenta, una etapa que nos acerca a comprender cómo nuestra galaxia se comportó como una versión en miniatura de un cuásar. Un pasado de alta energía. Un cuásar, la abreviatura de objeto cuasiestelar, es una de las estructuras más energéticas y luminosas del universo, impulsado por un agujero negro supermasivo que está consumiendo activamente grandes cantidades de gas y polvo. El material, antes de caer en el agujero negro, se calienta a temperaturas de millones de grados, emitiendo una radiación intensa en todo el espectro electromagnético. Las galaxias distantes que albergan cuásares brillan más que miles de galaxias combinadas, y se cree que la mayoría de las galaxias gigantes pasaron por una fase de cuásar en su juventud. Nuestra Vía Láctea, por su edad y tamaño, probablemente nunca fue un cuásar tan potente como los que vemos en el universo distante. Sin embargo, en el pasado, su núcleo sí exhibió la actividad de un núcleo galáctico activo, AGN, la versión más atenuada y esporádica de un cuásar. El testigo silencioso, las burbujas de Fermi, la evidencia más dramática y concreta de la actividad pasada de nuestro núcleo proviene de las burbujas de Fermi, descubiertas en 2010 por el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi. Estas son dos estructuras gigantescas que se extienden a lo largo de unos 50.000 años luz, 25.000 años luz por encima y 25.000 por debajo del plano galáctico. Estas burbujas están llenas de gas caliente, rayos gamma y partículas de alta energía. Son el testimonio directo de una inmensa explosión que ocurrió en el centro galáctico hace unos 6 a 9 millones de años. Los astrónomos creen que esta explosión fue el resultado directo de que Sagitario A devorara una gran cantidad de gas, o, posiblemente, una estrella entera o una nube molecular masiva. Este atracón gravitacional liberó una energía equivalente a la de 100.000 supernovas, expulsando chorros de plasma y gas a velocidades altísimas, creando estas monumentales estructuras que hoy podemos observar en rayos gamma y rayos X. La actividad fue lo suficientemente intensa como para influir en la atmósfera galáctica a distancias enormes. El eco de luz de hace 3 millones de años. Otro indicio fascinante de que Sagitario A no ha estado completamente inactivo es lo que se llama el eco de luz. Estudios recientes han demostrado que el agujero negro se encendió
hace tan solo unos 350.000 años con una potencia considerable, y que este evento duró aproximadamente un año. Los científicos lo descubrieron al observar la luz de 495 millones de veces la potencia de nuestro Sol golpeando y siendo reflejada por una distante corriente de gas que se encuentra a unos 100.000 años luz del centro de la galaxia. La luz ultravioleta de ese antiguo evento viajó a través del espacio y golpeó esa corriente de gas, haciendo que ahora la veamos brillar tenuemente. Esto sugiere que, aunque Sagitario A está ahora en un estado de inanición relativa, solo necesita un pequeño bocado cósmico para despertar y emitir ráfagas de alta energía que, aunque no son la potencia total de un cuásar, son suficientes para dejar una huella duradera en la historia y la estructura de nuestra galaxia. La Vía Láctea, por lo tanto, ha tenido una juventud turbulenta y sigue siendo susceptible a llamaradas esporádicas de su gigante central. Las joyas antiguas del halo galáctico. El halo galáctico es una vasta y tenue esfera que envuelve el disco y el bulbo brillante de la Vía Láctea. Es una región de contrastes, donde las estrellas más antiguas de la galaxia y las reliquias de galaxias devoradas se mueven en órbitas caóticas, y donde la materia oscura ejerce su dominio silencioso. Es el testimonio más directo de la violenta historia de nuestra galaxia. Estrellas fósiles y los cúmulos globulares. El halo es el hogar de las poblaciones estelares de la mayor edad de la Vía Láctea, a menudo con 13.000 millones de años. Estas estrellas se caracterizan por su bajísima metalicidad, es decir, tienen muy pocos elementos pesados aparte del hidrógeno y el helio. Esto confirma que se formaron en las primeras épocas del universo, antes de que existieran muchas generaciones de supernovas para contaminar el gas con elementos más pesados o metales en la jerga astronómica. La forma más espectacular de ver estas estrellas fósiles es dentro de los cúmulos globulares. Estos no son cúmulos abiertos, que son jóvenes y se encuentran en el disco. Los globulares son gigantescas esferas que contienen desde decenas de miles hasta millones de estrellas fuertemente unidas por la gravedad. Orbitan el centro galáctico en órbitas elípticas y excéntricas, atravesando el halo. La Vía Láctea alberga unos 150 de estos cúmulos, y todos ellos se formaron muy temprano en la vida de la galaxia. Son como cápsulas del tiempo estelares, dándonos una imagen inalterada de la química del universo primitivo. Los ríos de estrellas. Corrientes estelares. Las estrellas en el halo están lejos de estar dispersas al azar. Muchas se agrupan en corrientes estelares, que son el registro más palpable del canibalismo galáctico. Estas corrientes son, literalmente, ríos de estrellas, que han sido arrancadas de galaxias enanas o cúmulos globulares que se aventuraron demasiado cerca de la Vía Láctea. Supón que la gravedad de nuestra galaxia es una marea gigantesca que, a medida que un satélite pequeño orbita, lo estira en un proceso conocido como fuerza de marea. Con el tiempo, esta fuerza arranca las estrellas una por una, estirándolas en un largo filamento que sigue la órbita original de la galaxia destruida. La misión Gaia ha sido fundamental para mapear estas corrientes, como la ya mencionada corriente de Sagitario o el flujo de la enana de Acuario, permitiéndonos ver el rastro de las galaxias devoradas a lo largo de los eones. Cada corriente estelar es un certificado de defunción cósmico de una galaxia que contribuyó con sus estrellas a la expansión y el crecimiento de la Vía Láctea. La materia oscura. La arquitecta invisible del halo, si bien el halo está lleno de estrellas, la materia oscura es su componente dominante en masa. De hecho, se estima que el halo de materia oscura es unas 10 a 20 veces más masivo que el disco y el bulbo combinados. La materia visible, todo lo que podemos ver, estrellas, gas, polvo, es solo una pequeña porción, un salpicón en este vasto armazón invisible. La materia oscura es crucial porque su masa y gravedad son las que mantienen unida a toda la galaxia. Sin la fuerza gravitacional adicional de este halo invisible, las estrellas en los bordes de la Vía Láctea rotarían tan lentamente que el disco se desintegraría. La curva de rotación galáctica, la velocidad a la que las estrellas orbitan, permanece casi plana incluso a grandes distancias del centro
Y esta velocidad constante a lo lejos solo puede explicarse por la presencia de una masa oculta que envuelve todo el sistema. La materia oscura no solo existe, domina la dinámica del halo y toda la galaxia, siendo el verdadero peso pesado del cosmos. La fragilidad de la interacción con gas y polvo. A diferencia del disco galáctico, el halo es un lugar de baja densidad y está casi desprovisto de gas y polvo interestelar. Esto es lo que permite que la luz de los cúmulos globulares y las estrellas antiguas se vea con menos atenuación. Si hubiera mucho gas o polvo, se habría colapsado en el plano galáctico debido a la gravedad. No obstante, el halo no está completamente vacío. Hay un gas muy caliente y difuso, a menudo a millones de grados Celsius, que forma parte de la atmósfera galáctica y se extiende mucho más allá del disco. Este gas es el resultado de las explosiones de supernovas en el disco que calientan el medio y lo empujan hacia el halo, o es material que está cayendo o subiendo desde el medio intergaláctico. Esta interacción es un ciclo de reciclaje. El gas del halo eventualmente se enfría y vuelve a caer en el disco para formar nuevas estrellas, y el gas del disco caliente es expulsado. Es un flujo y reflujo constante de material que demuestra que el halo no es un simple caparazón estático, sino una zona de tránsito crucial para el continuo nacimiento y vida de nuestra galaxia. Estrellas fugitivas e hiperveloces. Estos dos términos se refieren a estrellas que se mueven a velocidades anormalmente altas en relación con su entorno. Aunque tienen orígenes y destinos distintos, estrellas fugitivas, runaway stars, son estrellas que viajan a velocidades inusualmente altas, pero que no son lo suficientemente rápidas para escapar de la Vía Láctea. Se encuentran principalmente en el disco galáctico y su origen se debe a eventos violentos. Explosión de supernova. En un sistema binario, cuando una estrella explota como supernova, la pérdida repentina de masa gravitacional patea a la compañera restante, enviándola a una órbita hiperbólica a través de la galaxia. Eyección dinámica. Interacciones gravitacionales en densos cúmulos estelares pueden expulsar una o más estrellas a altas velocidades. Estrellas hyperveloces, hypervelocity stars, HVS, son estrellas extremas que se mueven a velocidades superiores a la velocidad de escape de la galaxia, generalmente por encima de los 500 kilómetros por segundo. Estas estrellas están destinadas a abandonar la Vía Láctea para siempre, dirigiéndose al espacio intergaláctico. Su mecanismo de eyección principal es el mecanismo de Hills o mecanismo de tirachinas galáctico. Un sistema binario estelar se acerca demasiado al agujero negro supermasivo Sagitario A. La inmensa gravedad de Sagitario A desgarra el sistema binario. Una de las estrellas es capturada en una órbita cercana y la otra es expulsada a velocidades extremas fuera de la galaxia, como una onda gravitacional. Estrellas con órbitas retrógradas o inclinadas. La mayoría de las estrellas en el disco principal de la Vía Láctea se mueven en órbitas progradadas, en el sentido de la rotación galáctica, y yacen en el plano relativamente delgado del disco. Las estrellas con cinemática inusual, como las órbitas retrógradas o altamente inclinadas, son reliquias de la historia de acreción de la galaxia. Órbitas retrógradas. Son órbitas que se mueven en dirección opuesta a la rotación general de la Vía Láctea. Estas estrellas no se formaron in situ en nuestro disco. Órbitas inclinadas o caóticas. Son estrellas que se mueven en órbitas muy elípticas o inclinadas, a menudo cruzando el plano galáctico en ángulos pronunciados. Origen. Estas estrellas son el testimonio directo de la fusión de galaxias enanas devoradas. Cuando una galaxia satélite cae y es destruida por la gravedad de la Vía Láctea, sus estrellas originales se dispersan en el halo. Estas estrellas extranjeras conservan la energía y el momento angular de su galaxia natal, que a menudo estaba en una órbita diferente a la nuestra. Por lo tanto, sus órbitas son caóticas. Pertenecen al halo y no al disco ordenado. Retrógradas. Si la galaxia satélite original orbitaba en dirección opuesta, las estrellas arrancadas continúan ese movimiento. El gran evento de fusión de Gaia Enceladus, dividido por Sausage, inyectó un gran número de estrellas en el halo con estas órbitas peculiares. Estrellas que escapan del halo galáctico. El destino final de una estrella
que se mueve más rápido que la velocidad de escape, es el espacio intergaláctico, lo que significa que abandona el sistema Vía Láctea por completo. La velocidad de escape. La velocidad de escape de la Vía Láctea es un valor muy difícil de precisar, ya que depende de la distancia al centro galáctico y de la cantidad total de materia oscura en el halo que domina la gravedad galáctica. Cerca del Sol, se estima que la velocidad de escape está entre 500 y 550 kilómetros por milisegundo. A mayor distancia, el valor disminuye. El escape. Una estrella solo escapa si su energía cinética, velocidad, supera su energía potencial gravitacional, atracción. Dado que la inmensa mayoría de la masa galáctica reside en el halo de materia oscura, una estrella que escapa debe superar la atracción combinada de fuerza de escape es proporcional a gravedad del disco, más gravedad del bulbo, más gravedad del halo de materia oscura. Las estrellas hiperveloces, HVS, son la población estelar que cumple con esta condición. Una vez que una HVS, propulsada por Sagitario A, ha cruzado el halo y superado la atracción del componente de materia oscura, se considera que está en una órbita abierta o hiperbólica, que la llevará a un viaje solitario más allá de las fronteras de nuestra galaxia. Se estima que cientos de estas estrellas están escapando actualmente, el tirón asimétrico de nuestros vecinos. La Vía Láctea no existe en un vacío cósmico. Está inmersa en un vecindario gravitacional que ejerce una influencia constante, sutil y, a veces, dramática sobre su forma y evolución. Estas interacciones gravitatorias, provenientes principalmente de galaxias satélite y de los grandes miembros del grupo local, son responsables de deformaciones estructurales y de flujos de materia que nos recuerdan que nuestra galaxia no es una isla. Deformación por las nubes de Magallanes. La influencia gravitatoria más notoria y actual sobre la forma del disco de la Vía Láctea proviene de las nubes de Magallanes, grande y pequeña. Estas son dos galaxias enanas relativamente grandes que orbitan la Vía Láctea, actuando como las lunas de nuestro planeta, pero en una escala mucho mayor. El efecto warp galáctico. El disco de la Vía Láctea no es perfectamente plano, sino que está alabeado o deformado en sus bordes exteriores, como un disco de vinilo ligeramente doblado. Este fenómeno se conoce como el warp galáctico. La causa principal de este alabeo es el tirón gravitacional asimétrico de las nubes de Magallanes. Piensa que las nubes de Magallanes están orbitando por debajo del plano de la Vía Láctea. A medida que pasan, su gravedad tira del borde del disco, inclinándolo. Debido a que el disco no es perfectamente rígido, es un fluido de gas y estrellas, esta deformación se propaga como una onda. En un lado de la galaxia, el borde del disco se curva ligeramente hacia arriba y en el lado opuesto se curva hacia abajo. Este efecto es significativo. Las regiones exteriores del disco pueden estar inclinadas hasta cientos de años luz del plano medio. Interacción en el grupo local. La Vía Láctea forma parte de una pequeña agrupación de galaxias conocida como el Grupo Local, un conjunto que incluye a más de 50 galaxias, donde los dos gigantes son la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Andrómeda, la colisión inevitable. Andrómeda es la fuerza gravitatoria más masiva fuera de nuestras satélites inmediatas. Actualmente está a unos 2,5 millones de años luz de distancia. Sin embargo, estamos cayendo hacia ella. La gravedad compartida de ambas galaxias las está atrayendo a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. Esta influencia gravitatoria mutua tendrá un desenlace dramático en unos 4,500 millones de años, cuando las dos galaxias colisionen. Este evento no será un choque estelar frontal, ya que las distancias entre estrellas son vastas, sino una fusión gravitacional a largo plazo que remodelará por completo la estructura estelar y de gas. El resultado será una nueva galaxia elíptica gigante, a la que se le ha dado el nombre de Milcomeda. La gravedad de Andrómeda es la principal fuerza externa que determinará la forma y el destino final de la Vía Láctea. Las ondas gravitacionales de colisiones pasadas. Las interacciones gravitatorias de las galaxias satélite no solo afectan la forma del disco, sino también la dinámica interna. Como mencionamos en la sección anterior,
La Vía Láctea ha devorado galaxias como Gaia Enceladus, dividido por Sausage, y la galaxia enana de Sagitario. Cuando estas galaxias enanas caen y atraviesan el disco galáctico, su masa gravitatoria actúa como una perturbación masiva, creando ondas de densidad y agitación en el disco ya existente. Ondas y anillos. Los astrónomos han identificado anillos o patrones de ondulación en las estrellas del disco galáctico. Por ejemplo, el paso de Sagitario a través del disco hace unos 300 millones de años causó una ola gravitacional que aún resuena, alterando ligeramente las órbitas y la distribución de las estrellas en el plano. Estas perturbaciones demuestran que las colisiones no son solo un mecanismo de crecimiento para el halo, añadiendo estrellas antiguas, sino que son fuerzas dinámicas que moldean constantemente la cinemática, la distribución de la materia oscura y la estructura de cada estrella, incluso la de nuestro propio Sol, dentro del disco de la Vía Láctea. Ondas y mareas. El océano de la Vía Láctea. El movimiento de las estrellas y el gas en la Vía Láctea no es un flujo suave. Está sujeto a constantes perturbaciones causadas por la gravedad, que se manifiestan como ondas, flujos y mareas galácticas. Estos fenómenos son clave para entender por qué la galaxia es un lugar tan dinámico y cambiante. Ondulaciones y vibraciones del disco. Las ondas galácticas se refieren a las vibraciones y perturbaciones que se propagan a través del disco plano de la Vía Láctea, afectando la posición y la velocidad de las estrellas de manera organizada. El efecto Ricochet. Imagina el disco galáctico como una lámina de agua. Cuando un objeto masivo cae en el agua, crea ondas concéntricas. En la Vía Láctea, las galaxias satélite, especialmente la galaxia enana de Sagitario, han atravesado el disco galáctico varias veces. Cada vez que Sagitario se sumerge a través del disco, su masa gravitacional actúa como una piedra lanzada, creando una gigantesca onda gravitacional que se propaga radialmente hacia afuera. Esta onda provoca que las estrellas se muevan hacia arriba y hacia abajo del plano galáctico de forma sincrónica. Los astrónomos han detectado estos patrones de ondulación, confirmando que las estrellas de nuestro vecindario no solo orbitan el centro, sino que también están oscilando verticalmente, un movimiento que es una cicatriz directa de las colisiones pasadas. Esta vibración es un recordatorio de que las interacciones gravitacionales son el motor principal de la dinámica galáctica. Flujos estelares. Los ríos de esqueletos cósmicos. Los flujos galácticos son una manifestación directa del canibalismo cósmico. Como ya exploramos, cuando una galaxia satélite es capturada por la gravedad de la Vía Láctea, las fuerzas de marea la estiran. El resultado es la formación de largos filamentos o arroyos de estrellas que se extienden a lo largo de miles de años luz a través del halo. La firma del origen extranjero. Estos flujos, como la corriente de Magallanes, que es gas, o el flujo de Sagitario, que son estrellas, son identificables porque las estrellas que los componen tienen cinemáticas, movimiento y velocidad, y composiciones químicas que son diferentes a las estrellas nativas de la Vía Láctea. El estudio de estos flujos permite a los científicos reconstruir las órbitas y la historia de las galaxias satélite devoradas. Cada flujo es una pista de rastreo que revela la dirección y el momento en que ocurrió la desintegración. Son, en esencia, los fósiles dinámicos que nos permiten mapear cómo el halo de la Vía Láctea se ha ensamblado a lo largo de miles de millones de años. Mareas galácticas. El efecto de estiramiento. Las mareas galácticas son fuerzas gravitacionales diferenciales que actúan sobre estructuras extendidas, ya sean galaxias enteras, cúmulos globulares o nubes de gas. Son el mecanismo fundamental que crea los flujos que acabamos de describir. La lógica de la gravedad diferencial. Una fuerza de marea ocurre porque la gravedad de un cuerpo masivo no es uniforme. El lado de un objeto, por ejemplo, una galaxia enana, que está más cerca de la Vía Láctea, siente una atracción gravitacional más fuerte que el lado más lejano. Esta diferencia de atracción provoca un estiramiento a lo largo del objeto. Destino de los satélites. Si un objeto, como la pequeña nube de Magallanes, se acerca demasiado al límite de marea de la Vía Láctea, la fuerza de marea supera su propia gravedad interna. En ese punto,
El objeto se desgarra, creando dos colas de marea, una que se dirige hacia adelante en la órbita, el brazo principal, y otra que se arrastra detrás, el brazo de cola. Este efecto de marea es tan potente que ha creado la corriente de Magallanes, un vasto filamento de hidrógeno neutro que se extiende por más de 100.000 años luz. Esta corriente es gas arrancado de las nubes de Magallanes y que ahora está orbitando nuestra galaxia, un gigantesco rastro de material que eventualmente lloverá sobre la Vía Láctea, reabasteciendo su combustible estelar. Las mareas, aunque destructivas para los satélites, son un mecanismo de reciclaje cósmico esencial. El enigma del peso galáctico. Una masa misteriosa. Determinar la masa total de la Vía Láctea es uno de los mayores desafíos en astrofísica, y por una razón fundamental, la inmensa mayoría de su peso es invisible y solo se detecta por sus efectos gravitacionales. Por ello, la masa de nuestra galaxia es, de hecho, la suma de la materia que podemos ver y la materia oscura, y este total es aún muy incierto y objeto de constante revisión. La paradoja de la materia visible y oscura, si solo contáramos la materia visible, es decir, las estrellas, el gas, el polvo y los agujeros negros que componen el disco y el bulbo, la masa de la Vía Láctea sería relativamente baja, tal vez de unos 100 a 200.000 millones de masas solares. Sin embargo, si ese fuera el peso total, la galaxia se desintegraría. El verdadero peso se revela a través de la curva de rotación galáctica. Esta curva muestra que las estrellas y las nubes de gas en los bordes exteriores de la galaxia orbitan a velocidades sorprendentemente altas, alrededor de 220 kilómetros por segundo, tan rápido como las que están cerca del centro. Según las leyes de la física, si la masa estuviera concentrada solo en el centro visible, la velocidad de rotación debería disminuir drásticamente a medida que te alejas, como en nuestro sistema solar. El hecho de que no disminuya implica que debe haber una enorme cantidad de masa invisible distribuida uniformemente en un vasto halo. Esa masa faltante es la materia oscura. Rango de estimaciones. El abanico de la duda. Debido a que solo podemos medir la masa total de la galaxia indirectamente, observando la dinámica de las estrellas, los cúmulos globulares y las galaxias satélite en el halo, el valor de la masa total es un rango que ha ido cambiando con cada nueva misión y técnica de medición. Estimaciones antiguas. Hace solo unas décadas, las estimaciones solían oscilar entre 500.000 millones y 1 billón de masas solares. Estimaciones modernas. Gracias a los datos de precisión de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, que mide el movimiento de las estrellas del halo con una exactitud sin precedentes, el consenso se ha elevado. Hoy, las estimaciones más aceptadas se sitúan entre 800.000 millones y 1,5 billones de masas solares. Esta incertidumbre, que sigue siendo de cientos de miles de millones de masas solares, se debe a que el límite exterior del halo de materia oscura no está claramente definido. La masa total que midamos depende de hasta dónde nos extendamos al tomar la medida, ya que la materia oscura se extiende mucho más allá de las estrellas visibles. Vía Láctea versus Andrómeda. La comparación de masa entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, M31, es uno de los debates más persistentes y fundamentales de la astronomía moderna. Durante décadas se asumió que Andrómeda era indiscutiblemente la hermana mayor y más masiva de nuestro grupo local. Sin embargo, las mediciones recientes han complicado seriamente esa jerarquía, revelando una competencia de pesos pesados mucho más pareja de lo que se creía. El antiguo consenso. Andrómeda era la reina. Tradicionalmente, se consideraba que Andrómeda era la galaxia más masiva por varias razones basadas en la materia visible. Tamaño visible. El disco de Andrómeda es visualmente más grande que el de la Vía Láctea, extendiéndose hasta unos 220.000 años luz de diámetro, comparado con los 120.000 años luz de nuestra galaxia. Número de estrellas. Se estima que Andrómeda contiene entre 1 billón y 1,2 billones de estrellas, 1.000 a 1.200.000 millones, lo que supera las 200.000 millones a 400.000 millones de la Vía Láctea. Basándose en estos factores, la masa total de Andrómeda se estimaba históricamente en un rango de 1.5 a 2 billones de masas solares, lo que la hacía claramente dominante sobre nuestra galaxia.
La nueva evidencia. Un empate técnico. Las estimaciones de masa han cambiado drásticamente debido a las nuevas técnicas que miden la velocidad de escape y el movimiento de las galaxias satélite y los cúmulos globulares distantes, que son trazadores de la masa total del halo de materia oscura. Reducción de Andrómeda. Los estudios recientes sobre Andrómeda, especialmente aquellos que utilizan la velocidad de las galaxias satélite de M30 y 1, han tendido a reducir su masa total estimada. Las cifras ahora se agrupan alrededor de 800.000 millones a 1 billón de masas solares, 0.8 a 1 trillones, aumento de la Vía Láctea. Simultáneamente, como discutimos anteriormente, las mediciones más precisas de la Vía Láctea, impulsadas por los datos de la misión Gaia, han tendido a aumentar nuestra propia masa estimada, situándola firmemente en el rango de 800.000 millones a 1,5 billones de masas solares, 0.8 a 1.5 trillones. El empate y el misterio persistente. En la actualidad, muchos astrónomos consideran que la masa total de la Vía Láctea y Andrómeda son prácticamente idénticas, y cualquier diferencia se encuentra dentro del margen de error de las mediciones. Dato clave de la discrepancia. La Vía Láctea parece tener un halo de materia oscura más masivo de lo que se pensaba, lo que compensa el hecho de que Andrómeda tiene más estrellas visibles y una mayor densidad de materia bariónica, estrellas, gas, polvo. Por lo tanto, mientras que la Vía Láctea es probablemente la galaxia con mayor masa oscura de las dos, Andrómeda es la galaxia con mayor materia estelar visible. Esta dualidad de masas es fundamental para modelar su futura colisión. Si la Vía Láctea es tan masiva como Andrómeda, o incluso un poco más, esto alteraría ligeramente los modelos de cómo ocurrirá el inevitable choque dentro de 4.500 millones de años, dando a la Vía Láctea una influencia gravitacional más equilibrada en el proceso de fusión que creará Milcomeda. El destino de nuestro futuro hogar cósmico pende de esta balanza de masas. Materia visible frente a materia oscura. Para entender la Vía Láctea, debemos primero aceptar que la mayor parte de ella es completamente invisible para nosotros. La galaxia se divide radicalmente en dos componentes por su masa. El censo cósmico, la materia visible o materia bariónica, es todo aquello que interactúa con la luz y las otras fuerzas fundamentales, las estrellas, el gas, el polvo, los planetas y también los agujeros negros. Esta materia, que forma el disco brillante y el bulbo, constituye apenas una fracción minúscula del peso total de la galaxia. Generalmente se estima que es menos del 15% de la masa total. El resto, la gran mayoría más del 85% de la masa galáctica, está compuesto por materia oscura. Esta es una forma de materia que no emite, absorbe o refleja luz o cualquier tipo de radiación electromagnética. Su presencia se infiere únicamente a través de su influencia gravitacional. Es la sustancia invisible que actúa como el cemento cósmico, manteniendo unida la galaxia. La prueba del movimiento. Rotación anómala. La primera y más contundente evidencia de la existencia de la materia oscura proviene de la rotación anómala, o más formalmente, la curva de rotación galáctica. Un problema de velocidad. Si la Vía Láctea estuviera compuesta solo por la materia visible que observamos, la velocidad de las estrellas y el gas, a medida que orbitan el centro galáctico, debería disminuir drásticamente en las regiones exteriores, siguiendo las leyes de Kepler. Al igual que los planetas exteriores de nuestro sistema solar, orbitan más lentamente. Sin embargo, las observaciones de las regiones exteriores del disco, realizadas con radiotelescopios, ya que la luz visible no llega tan lejos, muestran que las estrellas y las nubes de gas giran a una velocidad casi constante y sorprendentemente alta, incluso a distancias muy alejadas del centro. Esto es como si los planetas exteriores de un sistema solar giraran tan rápido como los interiores. La única explicación física para que estos objetos distantes no salgan disparados al espacio es que debe haber una enorme cantidad de masa adicional que proporciona la gravedad necesaria para mantenerlos en órbita. Esta masa debe estar distribuida en una vasta esfera que envuelve la galaxia, el halo oscuro, el dominio invisible, halo oscuro y masa oculta. El halo oscuro es, por lejos, el componente más masivo y extendido de la Vía Láctea. Geometría.
El halo de materia oscura no es un disco plano, es una esfera gigantesca que envuelve el disco estelar, extendiéndose hasta cientos de miles de años luz en todas direcciones. Composición. Se cree que está formado por partículas exóticas aún no detectadas que no interactúan más que por gravedad, conocidas como partículas masivas de interacción débil o WIMPs, por sus siglas en inglés. Masa oculta. La masa de este halo es la responsable de la masa oculta del sistema galáctico. Se estima que el halo de materia oscura aporta alrededor del 90% de la masa total que medimos en la Vía Láctea, cifrando su peso en aproximadamente 1 billón de masas solares. En esencia, el disco brillante en el que vivimos es solo una fina capa visible incrustada en una monumental bola de gravedad invisible. El telar magnético. Campo magnético galáctico. Aunque a menudo se pasa por alto, un campo magnético galáctico impregna toda la Vía Láctea. No es tan fuerte como el de la Tierra, pero a escala galáctica, su influencia es inmensa. Función. Este campo magnético juega un papel crucial en la dinámica del gas y el polvo interestelar. Ayuda a canalizar el gas en las nubes moleculares y actúa como una espaldera que previene que las nubes se dispersen. Medición. Los astrónomos lo miden observando la polarización de la luz estelar y la radiación de radio. Cuando la luz atraviesa un medio magnetizado, su plano de vibración se alinea. El estudio de este campo ha revelado un patrón espiral, al igual que los brazos estelares, que se extiende a lo largo del disco. Partículas y radiación. La energía invisible del cosmos. La galaxia está llena de fenómenos de alta energía que revelan sus procesos más violentos. Radiación cósmica. Balas de alta energía. La radiación cósmica consiste en núcleos atómicos, principalmente protones y electrones, que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Origen. Aunque gran parte de la radiación cósmica proviene de fuentes extragalácticas, las partículas de menor energía son producidas por eventos violentos dentro de la Vía Láctea, como las supernovas y los pulsares. Influencia. Estas partículas son desviadas por el campo magnético galáctico, lo que las hace seguir caminos en espiral y aleatorios, dificultando rastrear su punto de origen. Emisiones y burbujas de Fermi. Las emisiones en longitudes de onda de alta energía, como los rayos gamma, los rayos X y las microondas, son esenciales para estudiar las regiones más extremas de la galaxia. Rayos gamma muestran los lugares de mayor energía, como los remanentes de supernovas, pulsares y la materia que está cayendo cerca del agujero negro central. Burbujas de Fermi. Como mencionamos, estas estructuras gigantescas, detectadas en rayos gamma y rayos X, son el eco de una explosión masiva de que ocurrió hace millones de años. Son la prueba de la actividad pasada del núcleo, y están llenas de partículas de alta energía. Neutrinos, los fantasmas del cosmos. Los neutrinos son partículas elementales que se producen en reacciones nucleares y explosiones estelares. Son casi sin masa e interactúan tan débilmente con la materia que pueden atravesar miles de millones de años luz de material sin ser afectados, atravesando la galaxia. Miles de millones de neutrinos atraviesan tu cuerpo cada segundo, la mayoría provenientes del Sol. Sin embargo, los neutrinos cósmicos de ultra alta energía son una herramienta crucial para la astronomía, ya que nos ofrecen una visión sin filtrar de los procesos más energéticos de la Vía Láctea y más allá, ya que no son desviados por el campo magnético como los rayos cósmicos. Estudiarlos nos ayuda a comprender las fuentes de las partículas de alta energía, el ciclo eterno, nacimiento, vida y muerte de las estrellas. La Vía Láctea es un vasto laboratorio químico y gravitacional donde la materia se recicla continuamente en un ciclo cósmico que da lugar al nacimiento, la evolución y la explosión de las estrellas, enriqueciendo la galaxia con los elementos esenciales para la vida. Cunas de estrellas, nubes y polvo, nubes moleculares gigantes y formación estelar. El proceso de nacimiento estelar comienza en las nubes moleculares gigantes, NMG, que son las estructuras más grandes que existen en la galaxia compuestas de gas molecular frío, principalmente hidrógeno molecular, y polvo. Pueden extenderse por cientos de años luz y albergar suficiente material para formar miles o incluso cientos de miles de soles. Estas NMG se encuentran en el disco de la galaxia y son los lugares de nacimiento primarios de todas las estrellas.
Nebulosas oscuras y el papel del polvo. Dentro de estas NMG existen las nebulosas oscuras, regiones tan densas y frías que el polvo interestelar bloquea completamente la luz visible de las estrellas que están detrás. Este polvo interestelar, partículas microscópicas de silicatos, carbono y hielos, no es solo un obstáculo visual, es un ingrediente crucial: enfriamiento. El polvo irradia calor de manera eficiente, lo que permite que el gas se enfríe a temperaturas extremadamente bajas, típicamente 10 grados Kelvin, 10 grados por encima del cero absoluto. Protección. Actúa como un escudo contra la radiación ultravioleta del exterior, lo que permite que el hidrógeno se mantenga en su forma molecular, H2, y se acumule, evitando que el gas sea dispersado prematuramente. El proceso del nacimiento, colapso y nacimiento de estrellas. El nacimiento estelar es una carrera entre la gravedad, que intenta colapsar el gas, y la presión, que intenta mantenerlo disperso. Dentro de las nubes densas, pequeñas fluctuaciones de densidad pueden hacer que una región gane suficiente masa para que la gravedad tome la delantera. Una vez que el gas comienza a colapsar, se forma un protoestrella en el centro, rodeado por un disco de acreción de material que cae. A medida que el material cae, el centro se calienta progresivamente. Cuando la temperatura en el núcleo alcanza aproximadamente 10 millones de grados Celsius, se inicia la fusión nuclear del hidrógeno en helio. En ese momento, la presión hacia afuera de la energía nuclear equilibra la presión gravitacional hacia adentro, y la estrella joven alcanza la secuencia principal, comenzando su vida adulta. ¿Guarderías en los brazos espirales? La formación estelar no es uniforme. Las guarderías estelares más activas se concentran a lo largo de los brazos espirales de la Vía Láctea. Esto ocurre porque, como vimos con las ondas de densidad, los brazos son regiones donde el gas y el polvo se comprimen. Esta compresión dispara el colapso gravitacional de las nubes moleculares, asegurando que los brazos no solo se vean brillantes por las estrellas jóvenes que contienen, sino que también sean las zonas de producción galáctica. Formación y disolución de cúmulos estelares. La gravedad no suele formar estrellas individualmente. La mayoría nace en cúmulos estelares. Alrededor del 90% de todas las estrellas nacen en grupos de cientos a miles de miembros. Estos cúmulos abiertos son jóvenes, se mantienen unidos débilmente por la gravedad y residen en el disco. Con el tiempo, la interacción gravitacional entre las estrellas del cúmulo y el paso cerca de grandes nubes moleculares o de los brazos espirales hace que el cúmulo se disuelva lentamente, dispersando sus estrellas por el disco galáctico. Se cree que nuestro Sol nació en un cúmulo que se dispersó hace unos 4.600 millones de años. El ritmo de la galaxia. Ritmo decreciente de formación estelar. La Vía Láctea no es tan productiva como lo fue en el pasado. Se estima que en sus inicios, la galaxia formaba estrellas a un ritmo mucho más rápido, quizás de 20 a 100 masas solares por año. Hoy, este ritmo ha disminuido considerablemente. El ritmo actual de formación estelar es de aproximadamente 1 a 3 masas solares por año, equivalente a producir el material de 1 a 3 soles por año. Esta disminución se debe a que la reserva de gas frío en el disco se ha ido agotando con el tiempo, y aunque hay una afluencia constante de gas del halo y el medio intergaláctico, no es suficiente para mantener el frenético ritmo de la juventud de la galaxia. La Vía Láctea es una galaxia espiral de mediana edad que está utilizando lentamente su combustible. Fósiles cósmicos. La metalicidad de las estrellas. La química de una estrella es una cápsula del tiempo que revela cuándo y dónde nació. Los astrónomos definen metales como cualquier elemento más pesado que el helio. Estrellas antiguas y pobres en metales. Las estrellas antiguas y pobres en metales se formaron cuando el gas galáctico estaba menos contaminado por los restos de supernovas. Estas estrellas tienen una proporción muy baja de hierro, carbono y otros elementos pesados. Se encuentran predominantemente en el bulbo y el halo galáctico, incluidas las estrellas de los cúmulos globulares, lo que confirma que estas regiones se formaron muy pronto en la historia de la Vía Láctea. Estrellas hipermetal pobres como fósiles cósmicos. El caso extremo son las estrellas hipermetal pobres, auténticos fósiles cósmicos
que tienen una proporción de metales 100.000 veces menor que nuestro Sol. Se cree que estas estrellas se formaron a partir de gas que fue fertilizado por solo una supernova de la primera generación de estrellas del universo, población tercero. Estudiar su composición nos da la única ventana directa a la química de los primeros momentos del cosmos. Estrellas enriquecidas por colisiones de estrellas de neutrones. Los elementos más pesados del universo, como el oro, el platino o el uranio, no se forman en las explosiones de supernovas comunes. Se forman durante un evento cósmico mucho más exótico y raro, la fusión de dos estrellas de neutrones o de una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos eventos se conocen como kilonovas y liberan una cantidad masiva de neutrones libres que se capturan en un proceso de nucleosíntesis ultrarrápida. Las estrellas que se formaron a partir del gas contaminado por estas fusiones son las que contienen las mayores concentraciones de estos elementos raros y preciosos, creando una fertilización única en ciertas regiones galácticas. Supernovas. El legado de la muerte. Finalmente, llegamos a la muerte estelar, un evento no de fin, sino de renacimiento cósmico. Supernovas y fertilidad galáctica. Las supernovas, la explosión violenta de estrellas muy masivas, son el mecanismo principal de fertilización galáctica. Durante la explosión, una supernova sintetiza y luego expulsa al espacio todos los elementos pesados que la estrella creó durante su vida, y además produce nuevos elementos debido a las condiciones extremas de la explosión. Si tú y yo estamos compuestos de carbono, oxígeno y hierro, es porque estos elementos se forjaron en el corazón de una estrella y fueron dispersados por una supernova para luego incorporarse en nubes de gas que formarían nuevas estrellas y sistemas planetarios como el nuestro. La frase «somos polvo de estrellas» es, por lo tanto, una verdad literal. La muerte de las estrellas es necesaria para el nacimiento de la química de la vida, el aliento de la galaxia, medio interestelar y reciclaje cósmico. El espacio entre las estrellas, conocido como el medio interestelar, ISM, no está vacío. Es una compleja mezcla de materia que sirve como el depósito y el motor de reciclaje de la Vía Láctea, donde la materia se consume, se expulsa y se utiliza para construir nuevas generaciones estelares. La mezcla invisible: gas, polvo y plasma. El ISM es el material del que todo está hecho y se encuentra en diversos estados físicos. Gas interestelar. Es el componente más abundante. Puede ser frío y neutro, principalmente hidrógeno molecular, IH2, en las densas nubes donde nacen las estrellas, o cálido e ionizado, hidrógeno atómico, HI. Polvo interestelar. Consiste en diminutas partículas sólidas, silicatos, carbono y hielos que bloquean la luz visible, pero son cruciales para el enfriamiento del gas y la formación de moléculas. Plasma. Gas caliente ionizado. El gas más caliente, a millones de grados, está completamente ionizado, electrones separados de los núcleos, y se encuentra en las vastas regiones calentadas por las explosiones de supernovas. La mayor parte de la masa del ISM está en el gas, mientras que el polvo representa solo alrededor del 1% de la masa total. El ciclo eterno del material estelar. El ciclo del material estelar y reciclaje cósmico es el proceso por el cual la materia pasa de la formación de estrellas a su muerte y luego regresa al ISM para ser utilizada nuevamente. Nacimiento. El gas frío y denso en las nubes moleculares colapsa para formar estrellas. Vida y muerte. Las estrellas consumen el gas por fusión nuclear. Al morir, especialmente las supernovas, expulsan el gas de vuelta al ISM, ahora enriquecido con elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, etc. Reintegración. Este gas enriquecido se mezcla con el ISM, se enfría y se condensa en nuevas nubes moleculares. Nueva generación. Las nuevas estrellas se forman a partir de este material reciclado, que ahora tiene mayor metalicidad. Nuestro Sol y la Tierra son el resultado de múltiples ciclos de este reciclaje, ya que los elementos pesados en nuestros cuerpos provienen de al menos 2 o 3 generaciones de estrellas anteriores que murieron en supernovas. Chimeneas y fuentes galácticas. La respiración de la galaxia. La interacción del ISM con el medio intergaláctico exterior no es unidireccional.
La galaxia respira gas hacia afuera y hacia adentro, un proceso que involucra flujos espectaculares, chimeneas galácticas y burbujas de gas caliente. Las chimeneas galácticas son estructuras de gas muy caliente que se elevan verticalmente, alejándose del disco galáctico. Se forman cuando múltiples explosiones de supernovas en una región cercana, un brote de formación estelar, calientan el gas del ISM hasta millones de grados, creando una gigantesca burbuja de plasma que se eleva por la flotabilidad, como el humo de una chimenea. Estas chimeneas inyectan material enriquecido y caliente en el halo galáctico. Fuente galáctica. Gas que asciende y desciende. El gas que sube por estas chimeneas y burbujas no desaparece para siempre. La gravedad del halo eventualmente lo detiene. Luego, el gas se enfría lentamente en el halo y puede volver a caer hacia el disco galáctico. Este ciclo de gas, que asciende y desciende, se conoce como la fuente galáctica y es un mecanismo vital para redistribuir y limpiar el gas enriquecido del disco, además de llevarlo a distancias seguras antes de que pueda volver a alimentar la formación estelar. Afluencia de gas desde el medio intergaláctico. A este ciclo interno se suma la afluencia de gas desde el medio intergaláctico. Este gas primordial, casi puro hidrógeno y helio, cae constantemente sobre el halo y eventualmente sobre el disco, proporcionando el combustible fresco necesario para mantener la formación estelar. Este material no procesado se une al gas reciclado. Caos ordenado, turbulencia y campos magnéticos. Turbulencia del medio interestelar. El ISM es inherentemente turbulento. Los movimientos caóticos son causados por vientos estelares de estrellas masivas, explosiones de supernovas que crean ondas de choque, rotación diferencial del disco galáctico. Esta turbulencia es esencial porque ayuda a concentrar y dispersar la materia. Por un lado, puede comprimir el gas, actuando como un desencadenante para el colapso gravitacional y el nacimiento de estrellas. Por otro lado, también puede evitar que las nubes colapsen demasiado rápido o dispersar el gas demasiado denso. Campos magnéticos, moldeando el flujo. El campo magnético galáctico impregna el ISM y es un actor crucial en su dinámica, a pesar de ser muy débil. Los campos magnéticos regulan la gravedad. Al estar el gas parcialmente ionizado, no se mueve libremente. El campo magnético se adhiere al plasma y ejerce una presión que puede resistir temporalmente el colapso gravitacional de las nubes, controlando la rapidez con la que se forman las estrellas. Canalizan la materia. El campo magnético ayuda a moldear el flujo de polvo y gas, como lo demuestran las observaciones que muestran que las nubes de gas a menudo se estiran a lo largo de las líneas de campo magnético. Protección. Además, puede ayudar a proteger las nubes moleculares densas de la radiación ionizante externa, permitiendo que el hidrógeno molecular se mantenga estable. Sistemas y habitabilidad. Un hogar entre miles de millones. El estudio de la Vía Láctea no es solo sobre vastas nubes de gas y explosiones de supernovas. En última instancia, se trata de hogares y la posibilidad de que exista vida. La galaxia es un crisol donde se forjan billones de sistemas planetarios. El nacimiento universal de mundos. Formación natural de sistemas planetarios. La formación de planetas no es un evento raro, sino una consecuencia inevitable del proceso de nacimiento estelar. Cuando una protoestrella colapsa en el centro de una nube molecular, la materia circundante que no cae directamente sobre ella comienza a girar, aplanándose en un disco de acreción o disco protoplanetario. En este disco, la materia se organiza por colisiones y aglomeraciones. Aglomeración de polvo. Las partículas de polvo y hielo se pegan electrostáticamente formando planetesimales. Cuerpos más grandes. Los planetesimales chocan y se fusionan, formando protoplanetas. Formación de gigantes. En las regiones exteriores, más frías, los protoplanetas crecen lo suficiente como para acumular grandes atmósferas de gas y formar gigantes gaseosos como Júpiter. Formación de rocosos. En las regiones interiores, más cálidas, se forman planetas rocosos como la Tierra. Este proceso es tan común que hoy sabemos que la mayoría de las estrellas en la Vía Láctea albergan su propio séquito de planetas.
Distribución de planetas en la galaxia. Gracias a misiones como Kepler y TESS, hemos confirmado la existencia de miles de exoplanetas, y las estimaciones sugieren que el número total de planetas en la Vía Láctea podría ser de cientos de miles de millones, superando incluso el número de estrellas. La distribución es variada. Zona interna. Bulbo. Aquí los planetas se forman con alta metalicidad, abundancia de elementos pesados, pero están sujetos a una radiación y perturbaciones gravitacionales intensas debido a la alta densidad estelar. Disco galáctico. Aquí es donde se concentra la mayor parte de la formación planetaria. Halo. El halo es pobre en metales y, por lo tanto, es poco probable que albergue planetas rocosos y grandes. El promedio sugiere que podría haber un planeta rocoso en la zona habitable por cada estrella de tipo solar. Planetas errantes o rogue planets. No todos los planetas están atados a una estrella. Los planetas errantes o planetas huérfanos son cuerpos que han sido expulsados de sus sistemas solares originales por interacciones gravitacionales violentas, generalmente durante las primeras etapas caóticas de formación del sistema o por el encuentro con otra estrella. Estos planetas flotan libremente por el espacio interestelar, sin recibir la energía de un sol. Son extremadamente difíciles de detectar, pero se cree que podrían ser tan numerosos como las estrellas en la Vía Láctea. Sorprendentemente, algunos científicos especulan que estos mundos podrían albergar vida, ya que el calor geotérmico interno podría sustentar océanos subsuperficiales bajo una gruesa capa de hielo. La receta de la vida. La zona Ricitos de Oro Galáctica. La zona Habitable Galáctica, Goldilocks Zone. La zona habitable galáctica es el equivalente a la zona Ricitos de Oro, aplicada a toda la galaxia. Un cinturón que no es ni demasiado peligroso ni demasiado estéril para que se desarrolle la vida compleja. Para que un sistema estelar sea habitable a largo plazo, debe estar en una región galáctica que cumpla con dos criterios opuestos. Suficiente metalicidad. Debe estar lo suficientemente cerca del centro y de los brazos espirales para que las generaciones anteriores de supernovas hayan enriquecido el gas con elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro necesarios para formar planetas rocosos, agua y moléculas complejas. Baja radiación. Debe estar lo suficientemente lejos del centro para evitar el peligro de explosiones de supernovas frecuentes, radiación letal del agujero negro central, encuentros estelares que puedan desestabilizar órbitas planetarias. Esta zona se sitúa aproximadamente entre 16.000 y 26.000 años luz del centro galáctico, justo donde reside nuestro Sol. Nuestro hogar estelar. El Sol y su origen. El Sol y su posición en el brazo de Orión. Nuestro Sol se encuentra a unos 26.000 años luz del centro galáctico. En el brazo de Orión, un brazo espiral menor o espolón. Este lugar es fundamental para nuestra existencia. Estamos ubicados en el límite interior de la zona habitable galáctica. Estabilidad del entorno solar por la corrotación. El entorno solar es excepcionalmente estable gracias a la corrotación o velocidad de corrotación galáctica. El Sol orbita el centro de la galaxia a una velocidad de unos 220 kilómetros por segundo. El gas y las ondas de densidad de los brazos espirales cercanos giran a una velocidad muy similar a la nuestra en este radio. Esto significa que el Sol no cruza los brazos espirales principales con demasiada frecuencia ni por mucho tiempo. Si el Sol pasara constantemente por las densas y violentas regiones de los brazos, se encontraría repetidamente con nubes moleculares que podrían perturbar el sistema solar o con explosiones de supernovas cercanas que podrían diezmar la vida en la Tierra. La armonía de velocidad entre el Sol y su vecindario nos ha proporcionado miles de millones de años de estabilidad relativa, un factor clave para la evolución de la vida compleja. Formación del Sol en un cúmulo estelar. Aunque el Sol parece estar solo ahora, se formó como parte de un cúmulo estelar abierto junto con miles de otras estrellas. Las evidencias de esto incluyen la distribución de isótopos en meteoritos, que sugieren que la nube protosolar fue fertilizada por una supernova cercana poco antes del colapso, y la alta excentricidad de la órbita de algunos objetos en nuestro sistema. El Sol era originalmente una de las miles de estrellas apiñadas. Búsqueda de las estrellas hermanas del Sol. Con el tiempo,
Este cúmulo se dispersó a lo largo del disco galáctico. La búsqueda de las estrellas hermanas del Sol se ha convertido en una tarea activa, utilizando datos de la misión Gaia para rastrear las estrellas que nacieron del mismo gas. Encontrar a estas hermanas no solo confirmaría nuestra historia de nacimiento, sino que podría señalar regiones de la galaxia que tienen una química muy similar a la de nuestro propio sistema solar, lo que podría aumentar la probabilidad de encontrar exoplanetas rocosos con vida que se formaron en un entorno idéntico al nuestro. Las voces ocultas de la galaxia. Radiación y fenómenos invisibles. La Vía Láctea no solo se revela por la luz visible de sus estrellas, sino por una sinfonía de radiación invisible y fenómenos energéticos que recorren todo el espectro electromagnético y más allá, revelando los procesos más violentos y extremos de nuestro hogar cósmico. Las tres ventanas invisibles: gamma, X y radio. Las emisiones en diferentes longitudes de onda nos permiten ver capas y procesos que la luz óptica es incapaz de mostrar. Rayos gamma. El espectáculo de alta energía. Los rayos gamma son la forma de luz más energética del universo. Su presencia en la Vía Láctea señala los sitios más violentos y extremos. Orígenes. Se originan en procesos de aniquilación de partículas, como la posible aniquilación de materia oscura, y, principalmente, en fenómenos astrofísicos como los pulsares, que aceleran partículas, y los remanentes de supernovas, donde las ondas de choque aceleran partículas a velocidades relativistas. Misterio central. Las ya mencionadas burbujas de Fermi, que se extienden a lo largo de 50.000 años luz por encima y por debajo del plano galáctico, son enormes estructuras detectadas en rayos gamma, testimonio directo de una poderosa erupción en el agujero negro central. Rayos X. El calor extremo. Los rayos X se emiten típicamente por material que ha sido calentado a millones de grados Celsius. Objetos calientes. Nos permiten identificar sistemas binarios de rayos X, donde material de una estrella compañera cae sobre una estrella de neutrones o un agujero negro, calentándose intensamente en el proceso de acreción. Medio caliente. También revelan el gas caliente y difuso que forma la atmósfera de la galaxia y el gas expulsado por las supernovas. Los remanentes de supernovas brillan intensamente en rayos X a medida que la onda de choque calienta el medio circundante. Ondas de radio. El universo frío y molecular. Las ondas de radio nos permiten mapear el gas y el polvo frío que no emiten luz visible. Hidrógeno neutro. La famosa línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro es la herramienta esencial para mapear la estructura espiral de la Vía Láctea, ya que estas ondas penetran el polvo con facilidad. Es como una ecografía de la galaxia. Pulsares y Sagitario. A. Los púlsares, estrellas de neutrones de giro rápido, emiten pulsos regulares en ondas de radio. Además, el agujero negro central, partículas aceleradas. Radiación cósmica. La radiación cósmica no es radiación electromagnética luz, sino un flujo de partículas subatómicas, principalmente protones, núcleos atómicos y electrones, aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz. Origen galáctico. Gran parte de esta radiación se origina en la Vía Láctea, especialmente en los restos de supernovas. Sus ondas de choque son vastos aceleradores de partículas naturales. Influencia del campo magnético. Estas partículas son cargadas eléctricamente, por lo que el campo magnético galáctico las desvía constantemente. Debido a esta trayectoria errante en espiral, es casi imposible rastrear su punto de origen exacto, lo que convierte a la radiación cósmica en una fuente de información de alta energía que sigue siendo un misterio. La huella invisible, campos magnéticos y polarización. El campo magnético galáctico es una fuerza ubicua que permea el medio interestelar, y su presencia se revela mediante la polarización de la luz estelar. Alineación de polvo. Las partículas de polvo interestelar, que son microscópicas, tienden a alinearse con el campo magnético. Filtro de luz. Cuando la luz de una estrella lejana atraviesa estas partículas de polvo alineadas, se polariza. El plano de vibración de la luz se orienta paralelamente a la alineación del polvo. Mapeo.
Al medir el grado y la dirección de esta polarización en muchas estrellas, los astrónomos pueden trazar la dirección y la fuerza del campo magnético a lo largo de vastas regiones de la Vía Láctea. Se ha descubierto que este campo tiene una estructura espiral, similar a la de los brazos estelares, y que es crucial para regular el colapso del gas y el nacimiento de las estrellas. Pulsars. Los relojes de precisión cósmica. Los pulsares son estrellas de neutrones que giran rápidamente y emiten haces de radiación electromagnética, principalmente en radio. Mecanismo. Una estrella de neutrones es el núcleo colapsado de una estrella masiva que explotó como supernova. Estos núcleos son increíblemente densos y tienen campos magnéticos extremadamente fuertes. A medida que la estrella de neutrones gira, si su eje magnético no está perfectamente alineado con su eje de rotación, los haces de radiación barren el espacio, y cuando pasan por la Tierra, los detectamos como pulsos periódicos muy regulares. Precisión. La regularidad de sus pulsos es tan precisa, a veces más que los mejores relojes atómicos en la Tierra, que se utilizan como relojes cósmicos para medir con precisión la distancia, rastrear el movimiento del Sol en la galaxia, detectar sutiles distorsiones en el espacio-tiempo, el universo temblando, ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo mismo, causadas por la aceleración violenta de objetos masivos, atravesando la galaxia. A diferencia de la luz, estas ondas no son radiación electromagnética y atraviesan la Vía Láctea sin ser absorbidas ni dispersadas. Se propagan a la velocidad de la luz. Fuentes galácticas. Las fuentes de ondas gravitacionales dentro de la Vía Láctea incluyen sistemas binarios de estrellas de neutrones o de agujeros negros que están fusionándose, supernovas asimétricas, pulsares que no son perfectamente esféricos. El futuro. Los astrónomos están utilizando el array de temporización de pulsares, PTA, para intentar detectar las ondas gravitacionales de baja frecuencia que podrían ser causadas por la interacción y fusión de los agujeros negros supermasivos en todo el universo, incluida la actividad en el centro de nuestra Vía Láctea. La detección de ondas gravitacionales nos ha abierto una nueva ventana sensorial para estudiar los fenómenos más extremos de la galaxia que la luz nunca podría revelar, mirando desde adentro. La ciencia de observar nuestro hogar cósmico. La Vía Láctea es la única galaxia que debemos estudiar desde su interior. Esta perspectiva única plantea desafíos enormes, pero también ha impulsado el desarrollo de técnicas innovadoras para reconstruir su forma y escala. La franja luminosa. Perspectiva y densidad. ¿Por qué vemos una franja luminosa? La razón por la que vemos la Vía Láctea como una franja lechosa o un arco irregular en el cielo nocturno es puramente una cuestión de perspectiva. Estamos dentro de una galaxia que tiene una forma de disco plano y delgado. Imagina que estás dentro de un panqueque. Cuando miras hacia el borde de ese panqueque a lo largo del plano del disco, ves una densidad máxima de estrellas, gas y polvo. Esa acumulación de luz combinada, de miles de millones de estrellas que se superponen en nuestra línea de visión, es lo que percibimos como la franja luminosa de la Vía Láctea. Cuando miramos hacia arriba o hacia abajo del plano del disco, vemos muchas menos estrellas, ya que estamos mirando a través del fino disco hacia el escaso halo galáctico. Es una ilusión de óptica geométrica. La galaxia es tridimensional, pero nuestra perspectiva bidimensional la reduce a una simple línea. Los desafíos de observación interna, dificultades para observar el centro galáctico. Observar el centro galáctico es increíblemente difícil, y esta es la principal razón por la que nuestro conocimiento de la estructura central ha tardado tanto en desarrollarse. El obstáculo principal es el polvo interestelar. A lo largo del plano galáctico, entre nosotros y el centro, hay densas nubes moleculares repletas de polvo. Este polvo es extremadamente efectivo para absorber y dispersar la luz visible, el mismo tipo de luz con la que funciona el ojo humano y muchos telescopios ópticos. El polvo actúa como una niebla cósmica opaca, bloqueando completamente la visión del bulbo central y de Sagitario a Estrella. Esto significa que no podemos ver el centro de la Vía Láctea con telescopios ópticos,
por lo que tuvimos que recurrir a otras ventanas invisibles. ¿Cómo se infiere la estructura desde dentro del disco? Dado que no podemos simplemente salir y tomar una foto, los astrónomos tienen que inferir la estructura del disco galáctico. Esto se logra mediante el estudio de la cinemática, movimiento del gas y de las estrellas, medición de la velocidad del gas. Se utilizan radiotelescopios para detectar la emisión de 21 centímetros del hidrógeno neutro, HI, y las emisiones de monóxido de carbono, CO, de las nubes moleculares. Mediante el efecto Doppler, se mide la velocidad de estas nubes. Modelos de rotación. Al combinar la velocidad de las nubes con un modelo de la rotación galáctica, los astrónomos pueden triangular sus distancias y mapear dónde se encuentran los cúmulos de gas. Estos cúmulos trazan los brazos espirales, revelando la estructura de la galaxia pieza por pieza, como armar un gigantesco puzzle cósmico. Herramientas modernas para el mapeo galáctico. Mapas modernos, telescopios, radio, infrarrojo y Gaia. Los mapas modernos de la Vía Láctea son el resultado de la integración de observaciones multilongitud de onda. Radioastronomía. Es fundamental para penetrar el polvo y mapear el gas frío y las nubes moleculares H, I y CO, revelando la estructura a gran escala de los brazos espirales. Observatorios infrarrojos. La luz infrarroja tiene una longitud de onda más larga que la visible y es menos susceptible a ser absorbida por el polvo. Telescopios como Spitzer y WISE han utilizado el infrarrojo para ver a través de las nubes y mapear la distribución de estrellas en el bulbo y la barra estelar central. Misión Gaia. La misión de la Agencia Espacial Europea es el pilar de la comprensión moderna, mapeando con una precisión increíble la posición, el movimiento y el brillo de más de 1.800 millones de estrellas. Estrellas variables como indicadores de distancia. Para crear un mapa, necesitamos la distancia a los objetos. Un tipo de estrella es crucial para esto. Las estrellas variables cefeidas. Periodo luminosidad. Las cefeidas son estrellas que pulsan regularmente, expandiéndose y contrayéndose. Su característica clave es que el período de su pulsación está directamente relacionado con su luminosidad intrínseca a su brillo real. Regla de medida. Al medir el período de pulsación de una cefeida, los astrónomos conocen su brillo real. Al comparar ese brillo real con su brillo aparente, lo que vemos desde la Tierra, pueden calcular la distancia a esa estrella y, por extensión, a la galaxia o cúmulo donde reside. Las cefeidas actúan como las candelas estándar del universo cercano. La revolución Gaia y la escala galáctica, aportes científicos de la misión Gaia, lanzada en 2013. La misión Gaia ha revolucionado nuestra comprensión de la Vía Láctea, aportando datos fundamentales que ni siquiera sabíamos que existían. Cartografía 3D precisa. Gaia ha proporcionado el mapa 3D más preciso de la galaxia, midiendo el paralaje, el cambio aparente de posición de las estrellas debido al movimiento de la Tierra, con una exactitud asombrosa. Dinámica galáctica. Sus datos han permitido descubrir y mapear las corrientes estelares, los restos de galaxias devoradas, confirmar el alabeo del disco galáctico y medir el impacto de la galaxia enana de Sagitario en el disco. Masa oscura. Las mediciones de velocidad de las estrellas del halo han permitido a los astrónomos refinar la estimación de la masa total y la distribución del halo de materia oscura. Comprensión moderna de la escala galáctica. Gracias a Gaia, las cefeidas y las observaciones multilongitud de onda, nuestra comprensión moderna de la escala galáctica es la más precisa de la historia. Confirmamos que el diámetro estelar de la Vía Láctea es de unos 100.000 a 120.000 años luz, aunque el halo de materia oscura se extiende mucho más allá. También hemos determinado la edad de nuestra galaxia, su masa total aproximadamente 1 billón de masas solares, y la ubicación precisa de nuestro Sol dentro del brazo de Orión. La Vía Láctea ha pasado de ser un objeto místico en el cielo a ser una estructura completamente cartografiada, cuya historia de fusiones y canibalismo es ahora tan legible como cualquier mapa terrestre. El vecindario cósmico. La Vía Láctea en el contexto cósmico. Nuestra Vía Láctea es solo una entre miles de millones de galaxias, pero su destino y su dinámica están inextricablemente ligados a su entorno inmediato.
Forma parte de un grupo gravitacional que dicta sus interacciones actuales y su violento futuro. El grupo local de galaxias. El grupo local es la pequeña agrupación de galaxias a la que pertenece la Vía Láctea. Es un cúmulo modesto, con un diámetro de aproximadamente 10 millones de años luz y contiene más de 50 galaxias conocidas, aunque solo unas pocas dominan la masa total. Miembros dominantes. Los dos miembros principales que ejercen el mayor control gravitatorio sobre el grupo local son la galaxia de Andrómeda, M31, la galaxia espiral más masiva, ubicada a unos 2.5 millones de años luz de nosotros, la Vía Láctea, nuestra galaxia, que es casi idéntica en masa total a Andrómeda. El tercer miembro más grande es la galaxia del Triángulo, M33, una galaxia espiral más pequeña que orbita a Andrómeda. La inmensa mayoría de las otras galaxias son galaxias enanas satélite que orbitan a estos tres gigantes. Unión gravitatoria. El grupo local está gravitacionalmente unido. Esto significa que las galaxias que lo componen están atrayéndose entre sí, y sus movimientos son un baile complejo regido por las leyes de la gravedad. De hecho, tanto Andrómeda como la Vía Láctea están atrayéndose mutuamente. El destino a largo plazo de todas las galaxias del grupo local es fusionarse en un único y gigantesco cúmulo, aunque este proceso llevará miles de millones de años. Interacciones con galaxias satélite. La Vía Láctea está en constante interacción con sus propias galaxias satélite, un proceso conocido como canibalismo galáctico o fusión por acreción. Acreción continua. La Vía Láctea tiene al menos una docena de satélites conocidos, como las nubes de Magallanes, la enana de Sagitario y la enana de Sculptor. A lo largo de la historia de la galaxia, las más grandes de ellas han sido devoradas por las fuerzas de marea de la Vía Láctea. Evidencia de fusión. La evidencia de estos eventos se encuentra en las corrientes estelares que recorren el halo galáctico, siendo los restos de las galaxias destruidas. Por ejemplo, la galaxia enana de Sagitario está siendo destrozada por las fuerzas de marea, y sus estrellas han formado un gigantesco lazo de materia alrededor de nuestra galaxia. Influencia del Warp. Las nubes de Magallanes, grande y pequeña, son las galaxias satélite más grandes que orbitan activamente la Vía Láctea. Su potente atracción gravitacional es la causa principal del alabeo o warp del disco galáctico, deformando el plano estelar de nuestra galaxia. Fusión futura con Andrómeda y evolución resultante. El evento más significativo en el futuro de la Vía Láctea será la colisión inevitable con la galaxia de Andrómeda. El choque inminente. Trayectoria. El estudio de la misión Hubble, utilizando los datos de la misión Gaia, confirmó que Andrómeda se acerca a la Vía Láctea a unos 110 kilómetros por segundo. Tiempo estimado. La primera colisión importante está proyectada para ocurrir en unos 4.500 millones de años, aproximadamente al mismo tiempo que el Sol morirá. La evolución y Milcomeda. La colisión no será un choque frontal de estrellas, el espacio entre ellas es vasto, sino una fusión gravitacional a largo plazo que alterará por completo la estructura galáctica. Fase de interacción. El encuentro inicial provocará que las dos galaxias se estiren, deformen y pasen a través de ellas varias veces. Formación de Milcomeda. El resultado final será la fusión de los dos discos espirales en una sola y masiva galaxia elíptica gigante, a la que los astrónomos han apodado Milcomeda o Lactómeda. Formación estelar acelerada. Durante el proceso de fusión, la colisión gravitatoria de las nubes de gas de ambas galaxias comprimirá el material y encenderá un frenético brote de formación estelar mucho más rápido que el ritmo actual de la Vía Láctea. Destino final. Las estrellas de Milcomeda orbitarán de manera más aleatoria, formando una esfera hinchada, el rasgo distintivo de las galaxias elípticas. Es muy probable que nuestro Sol, si aún existe en forma de enana blanca, sea expulsado a una nueva y vasta órbita dentro de esta galaxia resultante. La culminación de nuestro viaje a través de la Vía Láctea nos lleva así a la reflexión. Hemos descompuesto nuestra galaxia en un compendio de datos. Hemos medido la masa oscura, trazado el rumbo de las estrellas hiperveloces y contado el número de brazos espirales, pero la verdad más profunda es que esta inmensidad no es algo ajeno a nosotros. El cosmos
nos aplasta con su escala miles de millones de estrellas, un diámetro que se extiende más allá de la concepción humana y un año galáctico que dura 250 millones de años, pero en esa inmensidad encontramos nuestra conexión más íntima. Es un asombro profundo que nos revela que somos, literal y gloriosamente, polvo de estrellas, los elementos que componen cada célula de nuestro cuerpo, desde el carbono en nuestros huesos hasta el hierro en nuestra sangre, fueron forjados en los núcleos ardientes de soles que vivieron y murieron hace eones y que fueron dispersados en un acto final de generosidad cósmica por el estallido de una supernova. El ciclo de vida del cosmos es la metáfora más potente de nuestra existencia. Vemos el nacimiento en el gas frío de las nubes moleculares, la vida estable en la secuencia principal, la violenta muerte y la reencarnación de la materia en una nueva generación. Este reciclaje eterno asegura que nada se detiene, solo se transforma. Es la promesa de que, incluso después de un cataclismo, como la futura fusión de nuestra galaxia con Andrómeda para formar Milcomeda, la materia persiste, encuentra nuevas formas y comienza de nuevo. Y mientras el tiempo humano se precipita, nosotros, a bordo de la Tierra, viajamos a 220 kilómetros por segundo a través del brazo de Orión, inmersos en una estabilidad relativa que dura miles de millones de años. En esta vorágine controlada por la gravedad, podemos encontrar un profundo descanso. El caos de la galaxia está regido por leyes inmutables. El disco gira, el halo nos envuelve, y las fuerzas de marea y las ondas de densidad cumplen su propósito. Nuestros problemas son un parpadeo, mientras el vasto, silencioso y poderoso giro galáctico sigue su curso. Ahora, al cerrar este relato, te invito a levantar la mirada al cielo nocturno. La franja luminosa que ves no es solo un dibujo, sino la totalidad de nuestro hogar, un lugar de inmensa violencia constructiva, una cuna para la vida y la evidencia de tu propia ascendencia cósmica. Que tu mente viaje libremente en el espacio y el tiempo, y que el conocimiento de que llevas el universo dentro de ti te acompañe en cada paso, hasta nuestro próximo encuentro bajo este eterno y majestuoso espiral. Llegamos al final de esta travesía nocturna. Queremos saber qué dato se queda contigo. Deja tu reflexión en los comentarios antes de que te quedes dormido. Pero la curiosidad no descansa. Si quieres otro dato fascinante para conciliar el sueño, haz clic en el video que aparece aquí en pantalla. Y si te obsesiona la verdad justo al cerrar los ojos, asegúrate de que estás suscrito para no perderte el próximo viaje. Dulces sueños.